Esto sucede en el mundo. Internacionales. Pensini, con todo. Seis 26 minutos de la tarde. Bueno, ya tenemos a nuestro próximo invitado. Gracias por acercarte hasta los estudios. Es Luis Angarita, internacionalista, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB, también de la Cátedra de Economía Internacional, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, de la Facultad de Ciencias de la UCB. De Ciencias Económicas y Sociales. Bueno, te felicito, que tronco de currículum, abarcas todo. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, mira, uno de los temas importantes, y perdona que lo rodee para empezar, ya que hablas de economía y política internacional, es el petróleo. El petróleo es un commodity que es muy complicado, una materia prima, porque es muy volátil, depende de factores geopolíticos, depende del dólar en lo que se cotiza, y si pasa cualquier cosa con el dólar, fluctúa con él, de la producción, de la OPEP, lo que deciden si recortan o no producción. Y nosotros vemos la volatilidad que tiene el petróleo y cómo muchas veces el país y países petroleros tienen esa fluctuación, esa volatilidad con sus arcas, con su dinero, con su tesorería. En este momento el crudo ha tenido una volatilidad enorme. Llegó el West Texas, por agarrar alguno, a 74, 75, hoy está en 80 y es fuerte la volatilidad y eso, bueno, complica un poco las cosas porque si tú vendes unos barriles y los sacas hace una semana, los vendiste en 76, hoy están en 80, hay que hacer también algún tipo de hedging o de cobertura de riesgo. Por eso es lo complicado. Quería que nos dieras tu opinión de cómo ves el mercado petrolero en este momento. Bueno, Buena pregunta. muy buena pregunta para comenzar. Y por supuesto, lo describes muy bien y el petróleo tiene dos características fundamentales. La primera es que es un commodity y como commodity tiene esa naturaleza Volátil. volátil. Y segundo, que es la base energética del 40% del sistema productivo mundial, lo que la hace ser un commodity, una materia prima, digamos, atenta al acontecer internacional. Y yo creo que esa volatilidad de este contexto está muy marcada por los eventos que han sucedido, el tema de Israel y Gaza, el tema de Ucrania y la postura del G7, Rusia. eh, el tema ruso, las elecciones europeas y por supuesto, como ya has nombrado en las noticias, el gabinete de Netanyahu, las expectativas de las elecciones de Estados Unidos, todo un conjunto de cosas que lo hace ser mucho más volátil. Hay un temita que se adhiere a eso y se añade a todo eso que tiene que ver con el mercado financiero. Vemos que eh, la estrategia de Rusia y China es tratar de crear algún tipo de competencia al dólar como moneda vehicular y eso tiene mucho que ver con los contratos en petróleo. Cuando Arabia Saudita anuncia que ahora puede firmar los contratos petroleros no solo en dólares, sino en cualquier otra moneda, por ejemplo, renminbi, el yuan chino, entonces genera una vez más incertidumbre en todo este proceso de cotización del petróleo. Interesante, porque muchos bancos y en Estados Unidos están sacando sus propias cibermonedas y eso también va a hacer que fluctúe más. Me imagino que algunos de los contratos que se hacen en Venezuela el petróleo, ante estas ventas que no se pueden hacer libremente, se harán en este tipo de monedas, ¿no? Sí, y eso evidentemente, y por eso vemos que Fondo Monetario Internacional anuncia que cada día el dólar tiene menos share en el espacio de moneda de reservas. Entonces empiezan a entrar otros activos, otras monedas crecientes, renminbi, dólar canadiense, dólar australiano, y eso tiene que ver bien con la geopolítica y bien con la incertidumbre de las elecciones de Estados Unidos. Tú que hablas de moneda de reserva, antes el mago de Oz era el oro, y el oro ha ganado muchísimo terreno. Hay algunos analistas que ven que puede crecer un 20% más y se está utilizando como refugio de las distintas monedas y que también sirve de refugio ante todas estas fluctuaciones de todos estos commodities, ¿no?
Sí, claro. Allí, en estas fluctuaciones y en estas incertidumbres, el oro siempre es el refugio de los inversionistas. Como antes lo podía hacer el bono del Tesoro de Estados Unidos, en época de incertidumbre, el oro tiene mayor valor. Y ahorita no lo utilizan. Bueno, es que las letras del Tesoro ante la inflación, la subida de tasas no puede ser un refugio porque bajarían de precio, ¿no? Claro, tiene una tasa de ahorro negativa. Está bien. Mira, y en cuanto a las elecciones en Estados Unidos, en estos días hemos visto a Biden con algunos problemas, vamos a decir que de salud, pero lo vemos como perdido en el espacio y lo que pasa, yo no creo que sea fake news. Está como desatinado, no se halla, por decirlo, lo tienen que llevar, a veces parece robot. ¿Qué está pasando ahí con Biden? Y yo creo que la mejor referencia la tenemos que aproximadamente hace 6 meses la Fiscalía eh, se filtró, digamos, un comunicado de la Fiscalía de Estados Unidos diciendo que tenían serias dudas sobre la salud mental o quizás la senilidad de Biden. Entonces, lo vemos de forma recurrente, que se pierde en el escenario, que de alguna manera se desequilibra, no consigue una silla o gira para donde no debe, que en una conferencia del Partido Demócrata Obama lo orienta en el escenario. Lo vemos realmente extraviado en el asunto y tiene mucho que ver o lo asocian con la edad. Es una persona que ya está llegando a los 80 años, es una persona que es 4 años mayor que Donald Trump, que tampoco es joven, pero luce más lúcido y creo que eso ahorita empieza a ser un factor importante en la campaña. ¿Se ha diagnosticado de alguna manera? Lo dijo un informe de inteligencia de la Fiscalía, del DA, eh, pero sonó como a filtración. No hay una posición oficial y lo que hay es mucha prensa tratando de alzar el tono de esa noticia como para cuestionar y por eso lo vemos con más centimetraje últimamente. Sí, por el lado de Trump lo que vemos es que tuvo un juicio donde él dice que no fue justo, que él no presentó testigos, que estaba sesgado, el juez ya, bueno, él hizo él dijo que ese juicio lo iba a reclamar. Por otra parte, puede ser presidente de los Estados Unidos, no sé si es por inmunidad parlamentaria, porque el juicio es para después de las elecciones, y lo otro es que bueno, que él podría ir a su casa como cárcel, pero puede un presidente mandar en un país tan importante desde su casa. Sí, y en ese caso, de los escenarios más extremos, porque todo camino legal tiene sus tiempos, es que pudiese ser inhabilitado el día de la elección. O sea, puede llegar el día de la elección y él no tener el derecho a votar y ser electo. Lo que sí es que una vez electo presidente, él puede emitir amnistías y puede Auto, darse la amnistía autodarse la amnistía y entra en una inmunidad también sí, presidencial. sí, una inmunidad presidencial porque al final hay una cosa más importante que es al final el gobierno, o sea, el don de mando que para Estados Unidos pesa muchísimo. Vemos, por ejemplo, esta serie de el Designated Survivor, o sea, es decir, siempre tiene que haber alguien al frente, alguien al mando, y por eso de ser electo muy probablemente... Buena serie, un poquito vieja, pero hay que verla. Sí. Estamos hablando con Luis Angarita. Tengo que hacer una pausa y regresamos con el internacionalista, profesor de la UCB, entre otras cosas. Ya regresamos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Pensini con todo. Comunidades en conexión. Con Pedro Pensini. Circuito Éxitos. De nuevo con ustedes, 6:43 minutos. Estamos aquí con el profesor internacionalista Luis Angarita. Quería saber, Luis, tu opinión también sobre una oferta que hizo el presidente de Rusia, Putin, ofreciéndole a Ucrania un cese al fuego, pero son leoninas. Es como, bueno, de tanto nadar para morir en la orilla. Si tú me entregas por donde comenzó el conflicto, si tú me entregas estas regiones, yo me salgo. Pero entonces, como dirá el presidente de Ucrania, bueno, ¿y para qué si tanta gente que ha muerto y todo? O sea, me van a linchar. O sea, ¿cómo ves tú esta situación? Sí, está en el marco de la gran crisis de seguridad europea. Yo creo que está tratando de aprovechar un momento quizás de debilidad de Zelensky, quizás de crisis o más que crisis de tensión en las elecciones parlamentarias europeas, donde aumentó mucho la votación de la extrema derecha, con partidos que son euroescépticos, es decir, que de alguna manera se piensan mucho reforzar el tema de la OTAN, el tema de la defensa y seguridad europea. Por lo tanto, Rusia se siente que tiene ahorita el poder de negociación y tratar de imponer algún tipo de salida. Sí, una pregunta también sobre Taiwán y China. ¿Tú ves alguna alta probabilidad o no de que China finalmente invada Taiwán? ¿Cómo ves la OTAN, Estados Unidos al respecto? Va a depender mucho de la salida de las elecciones de Estados Unidos, porque un nuevo gobierno de Donald Trump puede aislar a Estados Unidos de todo el sistema internacional, implica menos financiamiento para la OTAN, implica más incertidumbre en las reglas de juego internacional, un poco el tema que abordó el G7 este fin de semana, el imperio de la ley, de todo el sistema de Naciones Unidas del derecho internacional, que tiene que ver mucho con la guerra en Gaza, que tiene que ver mucho con el respeto de la integridad territorial de Ucrania y, por supuesto, los escenarios que se plantean entre China y Taiwán. Bueno, Luis, muchas gracias por estar aquí. Te vuelvo a invitar pronto porque este tema pique y se extiende. Sí, señor. Gracias por tu excelente análisis económico y además internacional. Gracias. Muy buenas tardes. Luis Angarita, profesor. Nosotros vamos a hacer un